Hoy va a ser un programa un poco especial. No vamos a tener una entrevista al uso, entre otras cosas porque al invitado de hoy ya le hemos entrevistado. Precisamente por eso, porque fueron muchas las demandas que hemos tenido de que le querían seguir escuchando, le propuse el que diese una clase magistral, una masterclass, puesto que estamos en un centro universitario, en CEDEU, y nos dijo que sí. Para mí es nuevamente un privilegio el poder presentaros a nuestro invitado de hoy, a Samuel Vázquez. Samuel, muchísimas gracias. Un honor. Por estar aquí con nosotros. Samuel Vázquez, como todos conocéis, los que nos habéis pedido que aquí esté, es criminólogo, es escritor, es columnista, es conferenciante, escritor de libros, es también policía nacional, además policía de los que está en la calle, de los que se la patean, de los que conoce el barrio, de los que conoce la delincuencia, de los que está en contacto día a día no solamente con la gente mala, sino con la gente buena, por lo cual tiene criterio, y lo más importante, que es padre y de 3 hijos. Polémicas suyas ha habido bastantes. Recuerdo una que fue en el 2008 en una comisión para el modelo policial del siglo XXI, en la que tras la interpelación de fue una profesora de física, Manuela Hernández, se viralizó tu contestación y a raíz de ahí empezaste a hacerte un poquito más famoso de lo que ya eras. Porque además de eso, Samuel Vázquez es presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, una asociación que aglutina a policías, guardias civiles, policías locales y otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en activo, jubilados y personas con inquietudes que quieren cambiar el modelo policial. Esto le ha hecho pues, que aparte de, insisto, de sus libros y de sus conferencias y del trabajo denodado que hace esta asociación, pues volvió a tener, como no podía ser de otra manera, otra polémica no muy lejana, que creo que fue el pasado 6 de octubre, en el cual en la Comisión de Seguimiento en la Asamblea de Madrid de las bandas juveniles violentas, latinas, es que luego te voy a preguntar, pero el título decía bandas juveniles violentas. Y eso querían que dijera yo, pero no. Efectivamente. Y a raíz de ahí, con Mbappé es el que nos mete los goles. Ese creo que se llama Emballé. Vale, diputado de Unidas Podemos. Ahí hubo también una polémica en la contestación, le llamó poco menos que racista y demás. Y a raíz de ahí, pues bueno, se montó también una gresca en redes sociales que se viralizó esa comparecencia y batió millones de visitas. A raíz de ahí luego hubo también otra polémica, y es la aparición de un libro. Antes de esto voy a leer algunas de las frases que ha dicho Samuel en algunos medios de comunicación, en algunas publicaciones, que le han causado tener bastantes problemas. En fin, cuando una cosa no tiene impacto en el voto, los políticos lo olvidan. Van a intentar engañarte hasta el último día. Bueno, pues esto yo creo que más o menos cualquier persona coherente, sin necesidad de tener que mirar su profesión, pues podría estar de acuerdo en cualquiera de los países democráticos de hoy, ¿no? O hemos dejado la política criminal en manos de analfabetos, destaca, y explica las 4 fases por las que una ciudad o un país se convierte en una junta peligrosa. Esto parece ser que tampoco ha gustado. Luego aparece una publicación suya, muy reciente, con otro compañero, con José Vallejo, Guardia Civil, que se llama Don't Fuck the Police, que es un libro que está aquí, está siendo récord de ventas, un libro muy polémico, por el cual, pues entre otras cosas, se le censuró la cuenta de Twitter, también tuvo problemas en YouTube, recibió amenazas de muerte y tuvo grandes presiones de la administración, de varias administraciones. Tan es así que la suya, la que trabaja, le abrió expediente y le ha sancionado. Bien es cierto, que eso hay que matizarlo, que no le han abierto expediente por esto, entre otras cosas porque yo creo que nadie, en su sano juicio, se atrevería a abrir expediente y sancionar por algo que sabe que es legítimo, que es la libertad de expresión. Pero sí que es cierto que aprovecharon una pequeña mácula que él tenía, que fue criticar a un mando por hacer lo que no debe de hacer ningún subordinado, y ahí, como no estaba prescrito, tiraron de ello y a raíz de ahí le han sancionado. Bueno, esperemos que al final la justicia, que esperemos que sea justa, valga la redundancia, pues tenga bien reconsiderar lo que a todas luces, aunque está todavía pendiente de recursos administrativos, se vea la luz y se haga justicia para con él.
En este libro se habla de varias cosas. El libro asegura que España está perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen, y esto lo explica también dentro de un fenómeno occidental europeo, ¿no? Yo ya no voy a hablar más, quiero que sea él, que además para eso está aquí, para una clase, una ponencia que nos va a dar sobre el modelo policial en España, crónica de un fracaso anunciado, y va a hablar sobre unos 50 minutos aproximadamente, luego podéis hacer todas las preguntas que queráis. Y como siempre que iniciamos este tipo de programa, deciros a todos los que nos estáis viendo que os suscribáis tanto al canal de Aquí Radio y Ahora Televisión como al canal de CDU. Estamos en la biblioteca del campus universitario CDU, en la calle José Picón, en Madrid. Sean bienvenidos, el público que están aquí presente, más de 40 personas que se han inscrito en poco tiempo para ver a Samuel. El modelo policial en España, crónica de un fracaso anunciado. Así que, Samuel, cuando quieras, puedes hablar de todo, aquí sí, de todo lo que te dé la gana. Si me permiten un detalle, parece ser que no gusta que se vea este libro, entonces lo voy a poner aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí, a ver de cámara, ¿se ve bien? Vale. Y por si acaso no se ve bien, voy a ponerlo aquí también, ¿vale? Voy a ponerlo aquí también, el libro, para que se vea bien, y aconsejo a toda aquella persona que tenga inquietudes de lo que es un Estado democrático, de cómo se razona y cómo se argumenta la seguridad pública, que es fundamental para que todos y cada una de las personas que están en un país occidental, un país democrático, un país con libertades, que sin la seguridad no se tiene nada, se lean este libro, porque este libro puede que sea crítico, puede que no guste, yo lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho sobre el particular, que a lo mejor no estoy de acuerdo en un 100%, pero sí que tiene una cosa, que es científico. Habla de temas serios, de temas objetivos, de temas rigurosos, basados en comparaciones con estudios hechos desde los años 70 y 80, en los cuales se razona, se valora, se diagnostica y al final se evalúa soluciones para un problema inherente a lo que es la condición humana, que es la delincuencia, ¿vale? La delincuencia es condición humana. Entonces, no estaría de más que antes de criticar el libro, muchos que no lo han leído, y de amenazas, que bueno, en el caso de Samuel me río, es que no le conocen, que sepan que se lo lean, porque estoy seguro que muchos de estos que ahora mismo lo están criticando, sobre todo en redes sociales, no se lo han leído, porque si lo leyeran, algunos no solamente dejarían de hacerlo, sino que más de la mitad, por no decir un 70%, le darían la razón en primera instancia, y si profundizasen, se lo darían en un 100%, salvo temas ideológicos o sesgos políticos, que yo ahí no voy a entrar. Así que sin más, darte las gracias, Samuel, por estar aquí con nosotros. Sabes que esta es tu casa, te lo dije en su día, te lo repito. Está la directora también aquí hoy, que también está, no solo acude a muchos sitios, ha venido hoy, ¿vale? Carmen, la directora de Aquí Radio y Ahora Televisión, muchas gracias, con lo cual es evidente y obvio el apoyo que tienes por parte de este canal. Cuando quieras, los micrófonos son tuyos. Pues muchísimas gracias por la presentación, gracias a los que estáis aquí. El libro, efectivamente, fíjate, intentamos, luego la editorial ya hizo otra cosa, pero intentamos que el DONT fuera lo más pequeñito posible. ¿Para qué? Para que la gente que más lo necesita leer solo viera el Fact de Police y se tiraran a por el libro, porque hay mucha gente que si ve el Fact de Police dice, este es mi libro. Yo quería esconder un poco más el DONT, para que luego se dieran de bruces con la realidad. Pero bueno, al final ha acabado así. Gracias de verdad por la presentación. Venimos de unos días muy malos, como todos sabéis. Ha habido un atentado yihadista, se han llevado por delante la vida de un sacristán. Venimos de un mes de enero con 6 mujeres muertas, incluida una niña, que superó un mes de diciembre con 4 mujeres muertas, lo que provocó un gabinete, incluso un gabinete de crisis de este Ministerio de Igualdad. Estamos llegando al punto al que algunos, desde hace ya muchos años, avisamos que íbamos a llegar. Estamos ya entrando en la carretera, en la autopista hacia Francia. Estamos muy cerquita ya de Francia, muy cerquita ya de Suecia. Todo lo que nos está pasando ahora, todo le pasó a Francia, le pasó a Suecia, todo está estudiado ya, todo está demostrado ya, y aún así no hacen ni caso. Así que me imagino que tendremos que llegar al sitio o al estadio donde está Francia hoy, que son 64 violaciones al día, para que alguien reaccione, para que alguien decida ponerse manos a la obra. Es triste, pero, lo has dicho al inicio, el poder político
solo actúa por una dualidad, que es impacto e influencia. Si algo no tiene el impacto suficiente, no hacen absolutamente nada, aunque les avises de que vamos hacia el abismo, no hacen nada hasta que no llegan al abismo, porque en el abismo ya sí tiene impacto. Francia hoy ha cambiado casi toda su política criminal, Suecia también ahora, porque ahora ya la gente se ha cansado. Y votantes tradicionales de partidos que decían aquello de alarmistas, son casos aislados, somos uno de los países más seguros del mundo, suena el mensaje, ¿verdad? Es el mismo que se está trasladando hoy aquí. Pues votantes de esos partidos dijeron, mira, no, yo salgo en mi barrio a sacar el perro, salgo con mis hijos y este barrio no se parece en nada al barrio en el que yo crecí. ¿Tenemos que llegar hasta ahí? Ojalá no. Ojalá algún político valiente decida actuar antes. De momento no se vislumbra en el futuro nada ni remotamente parecido. Veo gente muy joven en la sala, por lo tanto es probable que algunos no sepáis quiénes son estos dos. ¿Sabéis quiénes son? Bueno, son el Pirri y Manzano, que va a ser el James Dean español. Obviamente, a ver si esto funciona. El James Dean iba a ser este, no ese, claro. El James Dean iba a ser este. Son dos protagonistas del cine kinky, una página de nuestra historia. Para los que seáis cinéfilos es una página obligatoria, si además entenderéis cómo se vivían, sobre todo en los barrios periféricos de los grandes núcleos urbanos en los años 80, el impacto que tuvo, por ejemplo, la heroína y otra serie de cosas en esos barrios. Son cine puro realismo, vamos a decirlo así, porque los actores de esas películas de cine kinky no son actores, son kinkis de verdad. Estos son dos kinkis, Pirri, bueno, acabaron los dos muertos con 20 y poco años. El Pirri me parece que apareció en la carretera de San Blas Vicálvaro en el suelo con una sobredosis de heroína, y a Manzano un final parecido. ¿Por qué empiezo con esto? Bueno, porque hay que saber de dónde venimos. Nosotros venimos de un modelo policial que se instauró, que se aplicó, o sea, que inaugura, digamos, la democracia y que se crea en los años 80. En los años 80 nuestro país tiene una idiosincrasia que no se parece en nada a la idiosincrasia actual. Nuestro modelo policial, salvo excepciones de algunos grupos de comisarías generales y demás, que son muy pequeños, ¿verdad? Nuestro modelo está preparado para esto, para detener al Pirri y al Manzano. Una delincuencia local, una delincuencia muy poco tecnificada, una delincuencia muy relacionada con la explosión de la heroína y con las grandes bolsas de emigración del pueblo a la ciudad de los años 70. ¿Qué hacen? Construir alrededor de las grandes ciudades núcleos periféricos, primero chabolistas, sin agua incluso potable, y luego los barrios que hoy vemos, que ya forman parte del Gran Madrid y también de lo que es el anillo que rodea Madrid, Fuenlabrada, Parla, etc. La idiosincrasia urbana cambia por completo, por un proceso migratorio del pueblo a la ciudad. En el pueblo, las resistencias, digamos, los sistemas de vigilancia informales son muy poderosos. En el pueblo se conoce todo el mundo. Entonces, si Manolito se fuma un porro, lo sabe el papá de Manolito a los 15 minutos. Porque la ha visto el del bar pasar, porque la vecina le conoce. Los padres que vinieron del pueblo a la ciudad en los 70 venían con esa mentalidad. En la gran ciudad no se conoce nadie. No existen, esas resistencias informales no existen. Entonces, tenemos miles de españoles que cambian de un mundo a otro que nada tiene que ver, que vienen con una muy baja cualificación, por lo tanto ocupan trabajos que en aquel entonces suponen 11, 12, 13 horas diarias de trabajo, taxistas, camareros, no están nunca en casa. Las madres de aquel momento, con 3, 4, 5 hijos, algo habitual en aquella época, son madres que se quedan en casa, que tienen que hacer la comida, la cena, preparar la ropa para una familia de 4, 5, 6, 7 personas, lo que hoy serían familias numerosas, porque yo tengo una familia numerosa y tengo 3 hijos, y los niños vagan por el barrio que no es el pueblo. Eso produce que sean vulnerables a ciertos peligros que hay en la juventud, que en los años 80 eran el triple de lo que había sido los 40 años de dictadura. Las dictaduras tienen sistemas muy rígidos de control, se necesitan muy pocos policías porque todo el mundo sabe lo que pasa si sacas la patita de los términos legales, todo el mundo sabe dónde acabas y cómo acabas, hay mucho miedo, por lo tanto se necesita con que un policía dé una voz, ya prácticamente todo se calma. Llega la democracia, la explosión de libertad, los años 80, cine kinky, la movida, incluso la libertad hay que saber gestionarla.
Si no sabes gestionar la libertad, pues te enfrentas a peligros muy grandes. Cualquiera que como yo naciera en los 70 sabe lo que pasaba en los barrios. Yo perdí a varios amigos con apenas 20 años por la droga, prácticamente todo el mundo en aquella época. La heroína fue algo brutal y cambió perfiles urbanos. Nuestro modelo se hizo para esto y nos ha tocado desde entonces. Un modelo policial atomizado como el nuestro, policía local, policía autonómica, policía nacional, guardia civil, servía para esto, para detener al pirri, porque el pirri pegaba un palo en la manzana, en la farmacia del barrio, iba allí el chapa, el policía, el inspector, hacía 3 preguntas y a la tercera pregunta ya sabía que había sido el pirri. Es más, sabía dónde vivía el pirri. Es más, llamaba por teléfono a la madre del pirri, que venga el pirri a comisaría o que se atenga a lo que viene luego si no viene. Ese mundo ya no existe. Pero nosotros seguimos trabajando con herramientas de ese mundo. Yo siempre digo que mi comisaría, se creó en el 86, se edificó en el 86, hace poco se renovó por completo, hace un año. Hasta hace un año, el directorio de la comisaría era el mismo que el del año 86, no se había tocado. Las plantas donde se trabajan, las brigadas, los horarios, todo era exactamente lo mismo. Solo cambió una cosa, donde había una máquina de escribir, ahora había un ordenador. Pero todo lo demás era igual. Y así, eso nos sirve para lo que nos enfrentamos hoy. Hoy tenemos otros retos, muy diferentes a esos. De tal manera que como esto era lo que había, nos intentan convencer, mitificado quizá por el cine kinky, de que en los 80 había mucha más violencia que ahora. Ni de cerca. En los 80 los niños crecimos en barrios abiertos que no se construían con perspectiva de seguridad. Hoy en día sabéis que en los barrios las urbanizaciones son cerradas y no permitimos a nuestros hijos salir sin adultos hasta muy avanzada edad de esas urbanizaciones. Yo crecí en un barrio abierto. Yo andaba extensiones de kilómetros, cruzaba Mieres entero, iba a otros barrios a jugar contra gente de otros barrios, iba al colegio, al instituto, con 10, 11, 9 años, solo, con amigos. Es mentira. Es mentira que aquella época fuera más violenta que la actual. Era diferente. La delincuencia no se había democratizado. Es decir, que unos pocos delincuentes cometían la inmensa mayoría de los delitos en unos pocos escenarios. De tal manera que tu mamá te decía, no vayas aquí a estas horas. Solo con eso evitabas la victimización. ¿Por qué dicen que era mucho más violento? Porque los homicidios de los 80 son superiores a los de hoy. ¿Y por qué es esto? Es muy fácil. Primero hay que entender que cada año los miserables, los hijos de puta de la ETA se llevaban por delante 50, 60 vidas, que cuentan como homicidios. Y también hay que entender que el mundo ha cambiado mucho en los sistemas sanitarios de primera respuesta. Hay muchos estudios sobre esto, el de la Universidad de Massachusetts es el mejor, nos viene a decir que si quieres comparar los homicidios de los 70 o de los 80 con los actuales, tienes que multiplicar los homicidios actuales por 3. ¿Por qué? Porque hoy hay hospitales móviles. Hoy te apuñalan en el medio de Madrid y antes de 5 minutos llega una UBI móvil que ya te lleva estable al hospital. Esto era inviable en los años 80. De tal manera que hoy veis fines de semana en Madrid donde hay 7, 8 y 9 apuñalados. Algo que no pasaba jamás en los años 80. Sin embargo, hay 7 apuñalados y no hay ningún homicidio consumado, no muere nadie. Porque incluso la inmensa mayoría de policías hoy en día que trabajan en la calle, Z, UPR, aquí tenéis unos cuantos, tienen ya una preparación pagada de su bolsillo y materiales pagados de su bolsillo. Por ejemplo, en Stop Bleeding, con material para frenar un sangrado, esto era inviable en un policía de los 80. Entonces, si hay 8 apuñalamientos este fin de semana en Madrid, el crimen no ha descendido. Cada vez vivimos en una ciudad más peligrosa, al contrario de lo que nos dicen. Si no muere nadie, lo que ha mejorado son los sistemas sanitarios de primera respuesta, no el crimen. El crimen no. Ahora mismo hay mucha más violencia que en los años 80, a pesar del mito de los años 80. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó en los años 80? Que como quiera, que era relativamente fácil enfrentarse a esa delincuencia, es decir, policías bregados, curtidos de la calle, con mucho poder, para resolver conflictos a través de la violencia, algo que hoy sería impensable, y pues con muchos bemoles, vamos a dejarlo ahí, que se enfrentaban a este tipo de personas, a un atraco, con recortada, eran famosos estos contra una navaja, lo que fuere, ¿verdad? Pero estaba muy focalizado. Así que la inmensa mayoría de lo que es el sistema, el modelo policial, cogió otra dirección, que era la dirección de proteger los discursos políticos, las estructuras de poder, que en aquel momento estaban en peligro, hoy no. Año 81, golpe de Estado.
Después de 40 años de dictadura podíamos volver a otra dictadura, algo inaceptable. Había que dirigir muchos esfuerzos, muchas estrategias, muchos recursos humanos, muchas estructuras a que esto no pasara. A proteger discursos políticos. ¿Pero cuáles eran los discursos políticos de los 80? Algunos sois jóvenes, como digo, pero eran discursos de concordia. Si veis un debate del Congreso, incluso entre Blas Piñar y Calvo Sotelo, que yo vi uno ayer, un debate del Congreso de los años 80, alucinaríais. La educación con la que hablan, la vestimenta que llevan, cómo se dirigen los unos a los otros, incluso siendo de partidos totalmente diferentes, eso hoy es inviable. En aquel momento el discurso era la concordia. Salimos de 40 años, hemos vivido una guerra, esto no se puede volver a repetir, porque tenemos aquí a nuestros abuelos diciendo, contándonos lo que pasaron. Ahora en el poder tenemos una serie de niñatos que no han vivido ni guerra ni dictadura, que no han vivido nada y que todo su mundo se circunscribe a la cafetería de la Facul. De ahí no han salido, y en la cafetería de la Facul, como sabéis, triunfa todo, triunfa hasta el comunismo, imaginaros cómo está la cafetería de la Facul. Esos discursos hicieron, por ejemplo, se consideró una constitución, no, hablo de, creo recordar, que eran 3 de la UCD, 1 del Partido Comunista, 1 de Convergencia y Unió, Roca, y 1 del PSOE, creo recordar, ¿vale? Y bueno, tenía que haber uno de la Alianza Popular. Creo recordar más o menos, si no me dejo ninguno. Pero se unían, se juntaban para buscar estrategias conjuntas que nos dijeran vamos a asegurarnos al menos la democracia. Desatendieron, es verdad, parte de la delincuencia urbana y fue lo que provocó este cambio, este giro en las calles de nuestras ciudades. Pero era una misión importante. No volver a una dictadura, por favor. No volver a una guerra, por favor. Tenían a sus abuelos en casa contándoles, por favor, no volváis a esto, no sabéis lo que es esto. ¿Qué significa hoy que el 80% de las estrategias y estructuras sigan protegiendo discursos políticos? Hoy ya tenemos peligro de una guerra, de una dictadura. Significan proteger las barbaridades que hacen los políticos actuales, como pasearse con delincuentes internacionales por el aeropuerto y 40 maletas, ministro y comisarios incluidos, o rodear la casa de un ex tesorero del partido porque dentro podía haber un pendrive comprometedor donde a lo mejor ponía en una lista de pagos MR o cualquier otra inicial. Eso es lo que hacemos hoy. Un caso muy fácil de valorar sobre esto es la ideología de género y la violencia de género. Vengo de la semana pasada de la subcomisión de ideología de género, de violencia de género, donde la diputada de HB no quiso interpelarme ni participar, dijo que no le había gustado mi tono a la diputada de HB, lo cual me parece excelente porque donde esté la diputada de HB yo siempre tengo que estar enfrente. Pero luego la diputada del PSOE dijo exactamente lo mismo, que no quería participar ni interpelarme porque tampoco le había gustado mi tono. Esa fue un poco más allá, dijo que mi tono era el que era porque allí solo había diputadas, mujeres, por lo tanto me llamó machista. Le expliqué a esta señora, lo más amablemente que pude, que vea por favor en YouTube mis vídeos en las asambleas y verá que yo me dirijo con la misma vehemencia a todo el mundo, hombre o mujer, y que si ella creía que yo tenía que cambiar el tono por el hecho de que ella fuera mujer, el problema lo tiene ella y no lo tengo yo. Con la ideología de género vemos algo tan evidente a la hora de proteger discursos políticos y estructuras de poder, es decir, 20 años casi ya de una ley, cientos de millones malgastados, las cifras no bajan. Pero nadie entona un mea culpa. Nadie, absolutamente nadie. Hacen una ley, 200 violadores y pederastas beneficiados, 30 de 300 ya. 30 de ellos ya en la calle, será culpa de los jueces, formación para los jueces, piden aquí, da hasta vergüenza verlas. Jueces o culpa de los policías o de los periodistas. ¿Por qué? Porque están protegiendo su estructura, porque tiene coste asumir que se equivocaron. En el año 2004 nos intentaron convencer a los profesionales de que cada vez que hay decenas de razones por las que un ser humano puede matar a otro ser humano, ¿vale? Todos los homicidios, prácticamente todos, son multifactoriales. Pero nos convencieron de que cuando la víctima era expareja o pareja, solo podía haber una razón, el machismo. Y construyeron toda una industria, todo un negocio alrededor de eso. Digo industria porque mueve millones, cientos de millones y coloca a cientos de cargos con salarios de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Y ahora ya nadie se apea de la burra, porque tiene coste aceptar que nos equivocamos y que están muriendo mujeres en los mismos niveles que hace 20 años. Así que van a llegar hasta el final, seguirán prorrogando presupuestos con tal de no decir que algunos profesionales a los que nos llamaban machistas y de todo, teníamos razón. Que los homicidios hay que estudiarlos individualmente
que la violencia de género no se puede sacar de la violencia intrafamiliar y que es multifactorial. De hecho, el machismo hoy es un ítem residual en la mayoría de los homicidios. En la sociedad actual española es un ítem residual, que hay que valorar otros ítems, la droga, el alcohol, que suelen estar presentes siempre en el momento de explosión, el narcisismo, la incapacidad para resolver conflictos domésticos, muchos ítems. Eso es el método científico del que hablaba antes Javier. Usted a mí como profesional me deja valorar todos los ítems y no pasa nada porque 2 no sean. ¿Usted cree que 2 no son? No pasa nada. Si en cuanto yo los valore y vea que no impactan en el delito, los desecho. ¿Eso es el método científico? Pues no. No podemos desechar ninguno porque no nos dejan analizar ninguno. Y así llevamos desde el 2004, con diferentes gobiernos. Esto es uno de los clarísimos ejemplos de cómo se dedican millones, estructuras y estrategias no a proteger ciudadanos, en este caso a víctimas mujeres, no, a proteger discursos políticos y estructuras de poder, sus poltronas. Decir que se equivocaron tendría un coste enorme, así que no van a decir que se equivocaron, van a persistir. 4 mujeres muertas en Navidades y hacen un gabinete de crisis. Se lo dije el otro día en la subcomisión, se enfadaron muchísimo conmigo, todas, prácticamente todas. Les dije, eso no es un gabinete de crisis. Si ustedes se reúnen las mismas, para abundar en las mismas estrategias, para salir de allí diciendo que todo se ha hecho bien, y decidir a quién le echan la culpa esta vez, jueces, policías, eso no es un gabinete de crisis, eso es una reunión extraordinaria. Ustedes, en vez de una reunión ordinaria, se han reunido extraordinariamente, nada más. Un gabinete de crisis es un sitio donde se va a asumir que algo va mal, por eso hay una crisis. Y una vez que asumimos que algo va mal, llevamos a gente que nos diga lo que no queremos oír. Es decir, que nos tracen nuevas estrategias para ver si a partir de ahora puede ir bien. No quieren eso. No quieren eso. Quieren proteger su ministerio, sus sueldos, sus salarios. No se puede convertir dramas en negocios. Un drama es un drama, no tiene solución buena. Los tweets de la ministra "no pararemos hasta" son un insulto a la inteligencia, sobre todo son un insulto a la ética y a la dignidad de las víctimas, porque generan procesos de frustración en la creencia de que efectivamente eso va a suceder. Nunca va a haber un hasta. Nunca. El mal existe. Los hombres malvados existen. Ha habido homicidios sobre la faz de la Tierra desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra. No pararemos hasta no se le puede decir nunca a una víctima. No pararemos hasta transmite un solo mensaje: seguir dándonos presupuestos porque todavía hay mucho que hacer. Dentro de 20 años seguirían los mismos tweets exactamente igual. No nos dejan evaluar las estrategias desde una perspectiva profesional. Todo para no ir en contra de lo que ellos protegen. Estamos en manos de estos políticos. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Al trazar un sistema, un modelo policial que tenía como base proteger la estructura de poder, la democracia en los años 80, ya no la democracia, sino ahora la partitocracia de esta gente, sus poltronas, sus sillones, basaron todo en esto. Esto es el sistema estadístico de la criminalidad. El sistema estadístico de la criminalidad no sirve para detectar la delincuencia real, no sirve para crear estrategias que afecten o que impacten en la ciudadanía, en su bienestar, no sirve para eso, solo sirve para tener discursos políticos. Esto solo protege al político de turno, al secretario de Estado, director general, concejal de seguridad, delegado del gobierno o ministro del Interior. Es tan burdo que puedes tener un aumento exponencial de violaciones, abusos sexuales, robos con violencia, homicidios, pero si logras hacer descender un 10% de los hurtos, como son decenas de miles, y todos los delitos cuentan uno en este sistema estadístico, te sale negativo el índice. Y sale el concejal de seguridad de tu ciudad, o el secretario de Estado, o el ministro de Interior, o el alcalde, diciendo que vives en la ciudad más segura de Europa. Y que está todo en tu cabeza, en tu imaginación. Son casos aislados. Vivimos en una ciudad segura. Esto ya lo repitieron machaconamente en Francia y Suecia hace 20 años. Esto solo sirve al político de turno, no sirve a ningún ciudadano. Esta es de un semestre, veréis que incluso haciendo eso, al final sale un resultado de 5 positivo, que lo veis ahí. Bueno, esto no funciona. De 5 positivo, que veréis ahí. ¿Qué van a hacer los mandos a partir de ahora para el segundo semestre, sabiendo que sus medallas, sus ascensos, sus palmaditas en la espalda dependen de ese negativo? ¿Qué creéis que van a hacer? Van a intentar por todo lo posible que donde veis hurtos, lo más fácil de resolver, hurtos, robos de vehículos, robos en domicilios,
Solo con subir un 2% los hurtos o un 3% el otro delito, ya estaríamos en negativo. Y te van a vender eso, que hay menos delitos que otros años. Subes arriba, homicidios, 8 más. Homicidios dolosos en grado de tentativa, 34% más. Peleas graves o palizas, 35% más. Agresiones sexuales, casi 30% más. Fijaros en este dato que os comenté antes, tan importante. Este de ahí. Los homicidios solo suben un 8%. Los intentos de homicidio suben un 34%. El crimen está, la delincuencia está. Lo que ha mejorado el sistema sanitario de primera respuesta. De estos, más de la mitad, en los años 80 se habrían muerto. A mí me abrieron la cabeza en el año 80, yo era un niño, no me acuerdo. Y bajó mi padre, me puso una toalla aquí, me llevó al cuartel de la Cruz Roja donde había 2 militares que me cosieron con una aguja. Eso era lo que había en el barrio. ¿Te imaginas hoy que le abran la cabeza a un chaval aquí? ¿Cuánto tarda una ambulancia en llegar aquí? Nada. El crimen existe, nos intentan convencer de lo contrario. No nos dan herramientas de seguridad, estrategias de seguridad, no nos dan seguridad, nos intentan convencer permanentemente de que estamos seguros. Se gastan más dinero en convencernos de que estamos seguros que en darnos seguridad. Es un discurso, es todo política. ¿A qué nos enfrentamos o qué se enfrentaron Suecia y Francia y lo estamos viviendo ahora mismo aquí? Pues son 3 ítems que cambiaron esos países y que han cambiado también los nuestros. Los tenemos estudiados, evaluados, sabemos de dónde vienen, sabemos cómo trazar estrategias contra ellos, pero como no lo quieren admitir, estamos igual que en esos países hace 20 años. Son 3: procesos de inmigración ilegal desbordada, tecnificación de la delincuencia local. Este es el documental del Sapo, que algunos habréis visto, me imagino que se hizo bastante famoso en la televisión, pero que nos da un dibujo muy claro de cómo ha cambiado, digamos, el delincuente de barrio, que ya no es el Pirri. El Pirri de los años 80 ahora es este fenómeno. Pero este fenómeno sabe de todo. Sabe utilizar lanza térmica, sabe de códigos, abre cajas, roba vehículos de alta gama y en 6 palos tiene en el jardín trasero de su casa 200.000 euros ahorrados. 3 ítems: procesos de inmigración ilegal desbordada, segunda y tercera generación, tecnificación de la delincuencia local. Los 3 ítems que arruinaron Suecia y Francia, los 3 ítems que están arruinando España. ¿Alguien los atiende? Nadie. No reconocerán nada hasta el final. Tecnificación de la delincuencia local. Cinekinky, años 80, ya lo hemos hablado, navajero, tío enganchado a la droga, 17, 18 años, que atraca una farmacia, no tenía ni media hostia para un policía nacional, un policía local o un guardia civil. ¿Quiénes son hoy esos? Aluniceros de Madrid, por ejemplo, butroneros de Madrid. Sabéis que el alunizaje es un delito de esta ciudad, que se creó aquí, nació aquí, en los delincuentes madrileños de Usera, Villaverde, algunos famosos en Pinto, Parla. ¿Qué es un alunicero? El Pirri, yendo a la farmacia. Un alunicero es un tío que roba un Porsche Cayenne, con otro colega que roba otro Porsche Cayenne, que se van a la Milla de Oro, que va a Fuenlabrada, a otro lado, que estampan uno, que huyen en el otro, que es un butonero, un tío que a lo mejor tiene un equipo de 4 o 5 personas, cada una especializada en una cosa, uno utiliza lanza térmica, el otro sabe abrir cajas, el otro sabe huir con el coche porque es muy buen piloto. No nos podemos enfrentar a eso con las mismas herramientas con las que nos enfrentábamos al Pirri. No tiene ningún sentido. No cuidan de los ciudadanos, les importan un pimiento los ciudadanos. Tienen una serie de grupos que sí trabajan con otras herramientas y otras estrategias y estructuras, que están en comisarías generales, pero son tan pequeños que al ciudadano de Parla no le afecta. Sirven para hacer macrooperaciones o grandes golpes que luego publicitan en televisión a mayor gloria del gobierno de turno, una vez más proteger estructuras de poder. Un golpe en la línea, caen 3.000 toneladas o 300 toneladas de no sé qué. Muy bien. Foto del ministro, foto de todos los jefes, medallas, jijiji, jajaja, ese mismo día entraron 900 toneladas. Cosas como la UDICO o la UCO o grupos de élite, que oís en televisión seguramente muchas veces, eso tiene que estar implantado ya en todas las comisarías de España. Los ciudadanos de Fuenlabrada, de Parla, de Leganés se merecen una UDICO y una UCO. Se merecen especialización. Policías con experiencia operativa, a los que hay que valorar, a los que hay que extender, no limitarte a hacerles exámenes teóricos. La tecnificación de la delincuencia es uno de los 3 grandes factores
que arruinaron Suecia o Francia y que están arruinando el nuestro. Pongo como ejemplo a este hombre porque de la nada logró crear un imperio, logró ganar una cantidad de dinero, pegó un golpe en un banco de Yekla, que pasará a los anales de la historia, y logró robar hasta en casa de Esther Koplovich. Se coló en casa de las Koplovich, o de una de ellas, no sé cuántas son en realidad, y le robó pues, todo lo que tendría esta mujer allí, joyas y demás. Ya no tenemos enfrente al Pirri. Pero los policías y las estrategias y los medios que nos dan son exactamente las mismas. Y si muchos policías de Madrid hoy tienen otro tipo de cosas, de formación, de material personal, es porque se han gastado su dinero en eso. No porque la administración se lo dé. La administración no tiene ningún interés de momento en servir al ciudadano. Tiene bastante interés en servirse a sí misma. Bueno, la mayoría habréis visto la peli. No sé si la habéis visto, los más jóvenes. No. Back North. Bueno, es fundamental ver esta película para entender hacia dónde vamos. ¿Vale? Vamos exactamente aquí. Y para saber todo lo que falla, todo lo que está mal. Es una película francesa. Se llama Back North. Brigada Norte. Es BAC y NORD. Back North. Y en ella un grupo de policías operativos luchan contra criminales, pero también luchan contra un modelo, contra un sistema, que acaba, obviamente, comiéndolos. Ver esta serie es ver exactamente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Hay 4 pasos por los que se pierde, en los que se pierde un país, en los que se pierde un barrio, una ciudad, una comunidad entera. 4. Son la democratización de la autoridad, la democratización de la delincuencia, las zonas de confort criminal cuando los políticos no saben enfrentarse a eso, y las zonas no-go cuando todo está perdido. La democratización de la delincuencia empezó aquí. Cuando no nos supimos enfrentar, los delincuentes van siempre por delante de nosotros porque a los responsables políticos, los ciudadanos, no les importan mucho. Después de esto llegó esto, la democratización de la autoridad. Había que restar autoridad a la policía para que los grupos criminales pudieran hacer lo que les diera la gana. Así veis cada 2 por 3 vídeos donde se juzga una actuación policial por los 2 últimos minutos, que justo cortan ahí, que es la parte represiva, sin ver los 15 minutos anteriores de lo que ha pasado. Y los policías son juzgados permanentemente por eso. Hay 3 policías hoy imputados en causa criminal en Madrid por disparar a un señor con una navaja enorme, un cuchillo enorme, que les atacó, un atacante proactivo con un cuchillo. A pesar de que sabemos, ya cualquier experto en violencia sabe que existe una regla científica, que es la regla de Tweyer, que nos dice que a menos de 7 metros una persona con un cuchillo es más peligrosa incluso que una persona con un arma de fuego. Demostrado. Es decir, que al chaval que está allí el último, si yo le doy una pistola, yo me pongo aquí y tengo un cuchillo en la mano, antes de que tú saques la pistola y dispares, yo ya te he matado a ti. Eso es ciencia, está demostrado. A pesar de que sabemos eso, 3 policías imputados en causa criminal. Un sacristán muerto en un ataque con machete hace 2 días. Y nada, no le importa a nadie. ¿Qué pasa, qué generan el resto de policías? En el resto de eso que llamamos primera línea, procesos de frustración. No solo me estoy jugando la vida cuando me enfrento a este señor, sino que si hago lo posible por defender mi vida y la de terceros, me juego mi carrera, el pan de mis hijos. Llego a casa y tengo que decirle a mi mujer y a mis 2 niños, o a mis 3 niños en mi caso, que estoy imputado en una causa criminal. Es decir, que casi el malo soy yo. Cataluña. Unos políticos cobardes que no saben tomar decisiones valientes. Unos políticos que hoy, casi en su totalidad, están en cargos en la Unión Europea, Parlamento de Andalucía, con sueldos de 5.000, 6.000 euros. Secretario de Estado, director general, delegado del gobierno. Y como no saben qué hacer, porque son unos cobardes, dejan llegar hasta el último día, hasta el día que se sacan las urnas. Y cuando ya no saben qué hacer, ¿a quién llaman? ¿A quién llaman? A la policía, a los policías. ¿A quién van a llamar estos? A los policías. Llaman a 4.000, 5.000, les cortan las vacaciones, a punto de salir con tu familia. No, tu familia no. Móntate aquí en el autobús que te vas a meter en un barco 3 meses. Violín. Los tienes 3 meses allí, su familia en su casa, ni vacaciones ni nada. Llega lo que llega, se enfrentan al problema. ¿Y ahora qué? Los políticos que dieron el golpe de Estado indultados. En olor de multitudes pasean por Cataluña. No les faltará trabajo a ninguno. Los políticos cobardes que no supieron tomar una decisión para acabar con eso antes y mandaron allí a los policías en cargos, con supersueldos. Y 40 padres de familia imputados en causa criminal. Entre otras cosas, porque en las declaraciones en instrucción de esos políticos, todos, sin excepción, dijeron que ellos órdenes de esas cargas no las habían dado, que esos serían los responsables operativos sobre el terreno.
¿Quiénes son los responsables operativos por el terreno? Los que estaban debajo de esos escudos que habéis visto, con cientos de adoquines alrededor, un solo adoquín te puede matar, cientos de adoquines, mientras escuchaban por el pinganillo, aguantar, aguantar, aguantar. Y otro adoquín, aguantar. Y otro adoquín, aguantar. 3 horas, escopitajos, insultos. Tu mujer está en casa, se la está tirando el vecino, fascista, y otro adoquín. Y un compañero que cae y se queda en coma. 2 retirados del servicio en esos días. Perdonar si esa persona debajo de un escudo, aguantando 3 horas insultos y adoquines con el peligro de que uno le caiga en la cabeza y le deje tetrapléjico, perdonar si cuando ya se vieron desbordados alguien al cargar, en lugar de dar 3 gomazos dio 5. Lo siento. Somos seres humanos, no somos lobos, necesitamos de cierto tiempo para desescalar los procesos de violencia. Un ser humano no sabe desescalar la violencia de un segundo para otro. Por eso hay veces que veis intervenciones policiales complicadas donde el tío ya está en el suelo, incluso a veces ya está engrietado y la persona que ha sufrido la agresión, el policía, le da 2 patadas más. Imputado. Trato degradante o torturas. Nadie entiende de violencia. Ese policía ni es un torturador ni es nada. No sabe en un segundo desescalar la violencia. Ha sentido su vida amenazada, ha tenido que luchar, se ha ido al suelo. Y una vez que le tienen engrietado, no sabe decir en ese mismo momento, ya está, ahora ya estoy calmado. No. Tu cuerpo sigue teniendo unos procesos de ansiedad, unos procesos que son químicos. Esto lo veis en el mundo animal, cuando un felino atrapa a su presa. Lo mata, ya está muerto, y sin embargo sigue cabeceando durante mucho tiempo. De manera de asegurarse de que él es el que gana y va a poder comer ese día. Nadie explica nada. Nos dejan siempre vendidos. Democratización de la autoridad. Tercer estadio. Aparecen los iluminados. Aparecen los políticos de turno. Que de todo hablan, de nada saben. Bien, de todo hablan, de nada saben. Y tienen 2 opciones. Enfrentarse a eso o no enfrentarse a eso. Saben de sobra que enfrentarse a esa delincuencia tiene coste. Tiene coste. Entrar a pacificar Saint-Denis se puede hacer en 6 meses con los policías de París. Pero tiene coste, porque probablemente haya refriegas, probablemente haya tiroteos, probablemente muera un argelino, alguien de los guetos, y vas a tener levantamientos ciudadanos. Te van a quemar la ciudad y probablemente pierdas la poltrona. Enfrentarse a la violencia tiene coste, como nadie quiere asumir el coste, porque fuera de la política hace mucho frío, nadie quiere asumir el coste, hacen todo lo contrario. Callan, atan a los policías, democratizan la autoridad, y se crean las zonas de confort criminal. La primera que se creó en España fue Barcelona. Ada Colau llegó allí, negoció con los ocupas, los invitó al ayuntamiento, les llevó agua, luego negoció con los manteros, con los lateros, les permitió crear sindicatos. Un barrio así, pues un barrio muy empático con el crimen. ¿A dónde va a ir un delincuente? Mejor que a un barrio de esos, donde todo lo ilegal es legal, por orden de los políticos. ¿Qué va a hacer un guardia urbano? ¿Enfrentarse a un mantero para que le graben en el vídeo dándole un gomazo o enfrentándose a él y le sancionen? ¿Para qué? Si mi alcaldesa le ha permitido sindicarse. Pasa con la moto y tira. Se degrada el barrio. Los criminales cada vez ven más ese barrio como una zona de confort. El 80% de los detenidos en Cataluña por terrorismo yihadista vivían en zonas de ocupación. El salvaje que nos mató al sacristán el otro día vivía en una vivienda ocupada. Si no sabes parar el crimen en las escaleras de abajo, nosotros hablamos de escaleras de palacio, las primeras son muy anchas y largas, si no sabes parar el crimen abajo, siempre escala. En criminología todo lo que no tiene coste tiene recompensa, invitación a subir. Escalada y reincidencia, los 2 grandes monstruos que no sabe parar nuestra política criminal. Escalada y reincidencia. ¿Por qué no está para esto nuestra política criminal? Está para proteger discursos políticos. Una vez que creas las zonas de confort criminal, o aparece un político muy, muy valiente, un Giuliani, 1994, Nueva York, que se rodea de Bratton, Mappel, Anemone, un Bukele, actualmente, en El Salvador, o si no, llegas a esto, que es la zona no-go, que en España aparecerán, ya están apareciendo, a marchas forzadas. Esto es Italia, en concreto. Puede que os suene Secondigliano. Este es un barrio periférico secondigliano, que es Scampia. Estos son los edificios de la Belle di Scampia, que son edificios, antes hablamos de lo que provocó la emigración masiva del pueblo a la ciudad, ¿verdad?
Estos son edificios de esa misma época en Italia. Una serie de políticos, muy progresistas ellos, dicen, bueno, esta gente, ahora vamos a tener una inmigración masiva, vamos a crear zonas para ellos, zonas donde vas a vivir como la gente rica, donde va a haber de todo, servicios sociales, tal. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Quiere decir que los quieren traer, los quieren utilizar de mano de obra barata, los quieren utilizar políticamente, pero no los quieren cerca de sus casas. Eso es lo único que quiere decir. Tráelos, haz una estrategia política de ellos, Welcome Refugees. No solo Welcome Refugees, que es una invitación a venir que ha llenado de cadáveres el Mediterráneo, pero ganan siempre, porque una vez que aparece el niño del cadáver en el Mediterráneo, le sacan la foto y también ganan. Dicen, ¿ves? ¿Ves qué? ¿Quién invitó a este niño a saltar al mar? Primero los utilizan como estrategia política, luego los utilizan como mano de obra barata. Sabéis que las grandes multinacionales de hoy en día, el sistema laboral ha cambiado, ¿verdad? Hay un nuevo modo de trabajar y las grandes multinacionales necesitan mucha mano de obra con un coste muy bajo, ¿vale? Sabéis que esto es así. Los europeos ya no ofrecíamos ese servicio. Un chaval europeo con 20 años que le dices, no, te vas a trabajar 12 horas en una bici por 800 euros, te dice, ¿cómo? Si yo vivo con mis padres, puedo estar aquí hasta los 30 años jugando a la PlayStation, ¿no me estás contando? Necesitaban otra cosa. Así que primero los utilizan como estrategia política, luego como mano de obra barata. Y luego, como no los quieren ni ver, los mandan a las zonas periféricas, donde se van deteriorando todos los anillos urbanos de las grandes ciudades europeas. Tráelos, utilízalos, pero aléjalos de nosotros. Este es un edificio mítico que ya está derribado. Se derribó hace 2 años por el auténtico fracaso que supuso. Esto se convirtió en un centro de ocupación, droga, zona de confort criminal. ¿Quién manda ahí? Cuando democratizas la autoridad no se queda en el aire. Siempre hay alguien que la consigue. Y si no la tienen los jueces y policías, la tienen los criminales. Ahí manda la mafia. En otras zonas de Europa, como París o Malmö, manda la Sharia, como sabéis. Pero siempre se queda alguien en la autoridad. La autoridad nunca se abandona y si la pierde la policía, no sabemos muy bien quién la tiene. No. Si la policía no entra ahí, la mafia decide lo que se hace ahí dentro. Y decide todo. Absolutamente todo. Marca nuevas normas, nuevas reglas, leyes, usos sociales. Ahí, por ejemplo, si entras en moto, no puedes entrar con casco. Da igual que haya una norma de circulación, no te va a parar ningún policía, lógicamente. No puedes entrar con casco. ¿Por qué? Porque los criminales, los vigías de los criminales, quieren verte la cara. Quieren ver que no eres un policía de paisano. Quieren ver que eres uno de los suyos. Y a lo que nos enfrentamos es a un proceso donde se anulan las dinámicas sociales occidentales y se crean dinámicas sociales nuevas. Los procesos de inmigración ilegal desbordada son exactamente los mismos que los que vimos con nuestros abuelos del pueblo a la ciudad, pero ahora los estamos sufriendo con personas que no son nuestros abuelos. Son personas que vienen de un continente con el que no compartimos ni cultura, ni idioma, ni religión, ni nada. Ni el uso social de la violencia para escalar en la pirámide social. Nada. Y nos quieren hacer creer que eso no tendrá impacto. Tuvo impacto con la llegada de nuestros abuelos, pero no va a tener impacto con la llegada de un continente con el que no compartimos nada. Y si dices que tiene impacto, te llaman racista y xenófobo. ¿Y por qué no estamos nosotros hoy como Francia o Suecia? Porque nuestra primera oleada fue hispanoamericana. Hermanos con los que compartimos todo. Por eso no estamos, si no ya estaríamos. Los procesos desbordados de inmigración impiden a los que llegan aceptar las dinámicas sociales, crean guetos, no se salen de sus dinámicas sociales. Pero además, cuando son cuantitativamente muy relevantes, anulan dinámicas sociales de origen e imponen las suyas. Eso es Saint-Denis. Esos son los barrios de Londres donde impera la Sharia. Las células clásicas de autoridad en Occidente, policías y jueces, ya no sirven. Ahora tenemos nuevos líderes, con nuevas normas. Por eso es tan importante entender que no sirve con la frase comúnmente aceptada que respeten nuestras leyes aunque no las compartan, que respeten nuestras costumbres aunque no las compartan. Eso es una invitación a morir. En procesos de inmigración controlada no pasa nada, porque poco a poco los vas adaptando. En procesos de inmigración desbordada es una invitación a morir. No vale con que respeten nuestras costumbres, tienen que aceptarlas. Tienen que aceptarlas. Porque tú vienes de un estado fallido, eres tú el que ha tocado a mi puerta. Yo no he ido a tu puerta.
todos los estados fallidos del mundo, toda la gente de esos estados huye hacia Occidente. ¿Por qué? Porque somos la civilización más próspera y libre que ha conocido la humanidad. Como eres tú, el que viene de un estado fallido, y vienes a mi civilización, debes adaptarte. Y si vienes y aceptas lo que somos, hombro con hombro, vamos a mejorar este país. Me da igual de dónde seas. Pero si vienes a crear un barrio donde imperan las mismas leyes que imperan en tu estado fallido, pero te gusta que imperen porque es en esos estados, en esas idiosincrasias en las que sabes moverte, en las que sabes manejarte, eso no lo podemos aceptar. Lo aceptó Francia, políticas educativas, de reeducación social, de aculturización, todas un fracaso. Y los políticos deben saber que hay ciertos estadios de criminalidad que ya no se revierten con políticas sociales ni educativas. Europa es una demostración palpable, vamos, políticas sociales más que Suecia, ningún país en Europa. Miren cómo está Suecia. Sistema educativo, el francés, el que presumía toda Europa. Miren cómo está Francia. Ya solo se revierten, hay ciertos estadios que ya solo se revierten cambiando el modelo policial y la política criminal. Hasta que un líder político no entienda esto, estamos condenados a fracasar. Y el fracaso viene muy rápido, en muy pocos años. Una ciudad se deteriora, solo tenéis que ver Barcelona, en muy pocos años. Y el barrio donde tú creciste ya no es el barrio donde crecerán tus hijos. Hay otro tercer ítem, que es la segunda y tercera generación, como os dije antes, que ha impactado, por ejemplo, en la inmigración latina con las bandas de Latin King, con las bandas latinas, que no querían que dijera ese nombre y lo dije. Tiene que ver... ¿Ya estamos acabando? No, tranquilo. Vale. 7 minutos. Tiene que ver con un proceso muy parecido al que hablamos de nuestros abuelos. Esta gente llega de otro continente, sus papás se vienen aquí a matar a trabajar, la primera generación de hispanoamericanos vino a Madrid a matarse a currar, literalmente, 12 o 13 horas currando. Las mamás ya ni siquiera eran las mamás como nuestras abuelas, ya no podían ni siquiera estar en casa para cuando los niños fueran, ahora tenían que trabajar también, porque no llegaba con un sueldo para vivir en Madrid. Los chavales acaban por la calle, no sabemos adaptarnos a esas situaciones, acaban yendo a las canchas de fútbol, se empiezan a unir, primero cobran a los chavales unos euros por jugar, ven que no hay coste, si no hay coste hay recompensa, lo siguiente es robar un móvil del chaval, somos menores, ven que no hay coste, si no hay coste hay recompensa, lo siguiente es crear una banda. Y como siempre digo, la historia de las Nike Jordan, llegan aquí, quieren unas Nike Jordan como todo el mundo, porque todo el mundo cuando es un chaval quiere una Nike Jordan, su papá se mata a currar, su papá no se las puede comprar. Se empieza a juntar en el parque con su nueva familia, la banda, a los 3 meses tiene unas Nike Jordan. Si eso para un chaval de 17 años no es una invitación a seguir, ustedes me dirán lo que es una invitación a seguir. No supimos gestionar los procesos de segunda y tercera generación, a pesar de que los conocíamos de Suecia y Francia. No supimos gestionar los procesos de tecnificación de la delincuencia local, a pesar de que los conocíamos de Suecia y Francia. Y no estamos sabiendo gestionar los procesos de inmigración ilegal desbordada que vienen de África, a pesar de que los conocemos de Suecia y de África. Y no es que no sepamos porque no tengamos policías preparados para eso, los tenemos. Ella, aquí los tenemos. No sabemos porque los políticos no nos dejan y porque no tienen ni el más mínimo mérito y capacidad para ocupar los puestos que ocupan. Personas que hace 2 días no sabían hacerse la cama, hoy hacen leyes orgánicas. ¿Cómo van a salir las leyes orgánicas? Pues auténticas chapuzas. La política lo condiciona todo. Todo. Modelo policial, modelo sanitario, modelo educativo, todo. Impacta en toda la administración. Coarta a todos los grandes profesionales. Eleva a lo alto de la pirámide jerárquica a los mediocres que protegen sus poltronas. Y expulsa de esa pirámide a las personas que se niegan a seguir ese camino y deciden proteger ciudadanos. Y esto pasa en cualquier sistema, en cualquier administración. En la policial también. Así que esto cambia mucho o estamos abocados al fracaso y acabarán apareciendo las zonas no-go como esta en Italia, hoy ya derribada. Existe una manera exitosa de virar. Algunos la hemos estudiado. Este hombre que veis ahí es William Bratton. Este hombre consiguió en muy pocos años reducir en un 80% los homicidios y las agresiones sexuales en Nueva York, que era una ciudad en guerra en los años 80. En muy pocos años. 5, 6, 7 años. Dando prioridad a la perspectiva profesional sobre la perspectiva política, acudiendo a los policías operativos para la toma de decisiones y no a los policías de despacho, de gestión, y una serie de ítems muy largos de explicar, pero se puede
Se puede cambiar y se puede revertir cualquier estadio criminal. Eso sí, este señor lo logró porque detrás de él había un político valiente, asumiendo el coste. En este caso se llamaba Giuliani, al que pusieron verde, redadas racistas, fascistas, policías torturadores, lo pusieron verde. Pero él dijo, yo voy a cambiar esta ciudad, y cambió la ciudad. El día que aparezca un político así, que asuma que revertir la criminalidad tiene coste, que lo asuma desde el principio, podremos revertir la criminalidad. Solo hace falta que nos dejen. La inmensa mayoría de los políticos, sobre todo en Europa, ni se parecen a nada, absolutamente nada a este. Ni a este ni a Bukele. Protegerán sus poltronas hasta el final. Hasta el final te dirán que todo va bien, que solo está en tu cabeza, que hay gente muy alarmista como Samuel Vázquez, que son casos aislados. Hasta el final mantendrán eso. Y tú sales a sacar el perro y ves tu barrio y no te cuadra. No te cuadra la situación para nada. Así que lamentablemente, ojalá pudiera deciros que hay profesionales que van a cambiar esto en los próximos años. No, hay profesionales, pero no hay profesionales que van a cambiar esto en los próximos años, a no ser que aparezca un líder político que nos permita hacer cosas que hoy serían inviables, que para él tendrían un coste enorme. Es decir, salir ahora mismo yo imagínate que alguien llega, un ministro, y me dice, ¿tú quieres ser director general de la policía? Y digo, hombre, yo por supuesto. Dame un micro, miren, a partir de ahora, en términos de ideología y violencia de género, se acabó el hecho de pensar que el único ítem es el machismo. Es mentira, os han estado engañando 40 años y han gastado cientos de millones en imponer una mentira. Porque, como decía Escotado, se necesitan millones para imponer la mentira. La verdad se impone sola. Así que a partir de ahora, todos los investigadores tratarán cada caso de violencia, de lo que llamáis violencia de género, de manera personal, individual. Analizando todos los ítems, desde el alcohol, la droga, el narcisismo, todos los ítems que aparezcan en ese caso. Y después de analizarlo e investigarlo, os comunicaremos cuál es el resultado del caso. ¿Qué creemos nosotros que es la causa de este homicidio? Y a partir de ahora va a ser así. Así que, por ejemplo, ya no necesitamos el Ministerio de Igualdad. ¿Veis en el futuro un político que vaya a decir eso, vaya a atreverse a decir esto? No parece de momento que al menos en las próximas elecciones esto vaya a suceder. Pues entonces no mejoraremos nunca en la protección de la mujer. Y les da igual, porque ellos seguirán manejando 400 millones todos los años para colocar a todos sus familiares, se irán estas y vendrán las otras. Les da exactamente igual. Pero hasta que alguien no hable claro, hasta que alguien no diga algo parecido a eso, la ley de violencia de género se introduce en nuestro país exactamente igual que se introducen las leyes en las dictaduras. En las democracias las leyes se acompasan al sentir de la ciudadanía. En las dictaduras se acompasan al sentir de una serie de locos, de caciques que están en la parte alta de la pirámide y que deciden que el pueblo tiene que pensar como piensan ellos. Por eso, antes de hacer la ley, nos inocularon la ideología durante años. Colegios, programas de televisión, publicidad. Y una vez que estaba inoculada en nuestro cerebro, dijeron, ¿veis? Necesitamos una ley de violencia de género. La gente está de acuerdo con la ideología de género. No. Se la has inoculado tú con muchos millones gastados. El papel de la mujer en la sociedad lleva unos ciclos, unas dinámicas, que las asume la propia sociedad, que las desarrolla la propia sociedad. Esos son los cimientos fuertes. No necesitan políticos. El papel de la mujer al principio de la dictadura no se parecía en nada al papel de la mujer al final de la dictadura. El papel de la mujer al principio de la democracia no se parecía en nada al papel de la mujer en el siglo XX, al principio del siglo XX. Y ese avance estaba bien cimentado. No necesitan políticos. Cuando yo entro en la policía apenas había mujeres. En toda mi comisaría había 2 mujeres en seguridad ciudadana. Hoy hay 40 o 50. Hay 3 solo en mi equipo. ¿Necesitaron algún político para eso? No. Cuando yo entré en la policía prácticamente ninguna mujer hacía deportes de combate. Hoy vienen de Ávila chicas que hacen crossfit, jiu-jitsu, boxeo, de todo. ¿Necesitaron algún político para eso, algún ministerio? No. Eso cimenta. Ahora bien, aparece el político de turno, el que se quiere llevar el rédito de todo eso y dice, no. Eso está muy bien, pero vamos a acelerar el proceso. Los procesos de aceleracionismo, que influyen mucho en la ideología de género, también sirven para explicar grupos criminales de extrema izquierda y extrema derecha, fanatismo, ¿vale? Y esto es lo que hicieron con la ideología de género. Es decir, esto lleva una velocidad, pero ahora aparezco yo y digo, no, cuotas. ¿Cómo cuotas? Sí, que el 40% tienen que ser mujeres. Ya, pero es que este año a lo mejor solo hay un 25%. No, pero tienen que ser el 40%. ¿Y eso a quién beneficia? Eso estresa a la sociedad, como a un atleta. Un gran equipo deportivo coge a un atleta a los 10 años y dice, esta es futura oro. ¿Qué hay que hacer? Durante 10 años, para que sea oro a los 20, primero incorporar procesos de sacrificio, mucho entrenamiento.
luego procesos de tecnificación, luego procesos psicológicos, fortaleza mental. Y a los 20 años tienes un oro. Pero aparece un político y una política de turno, analfabeto, y dice, no. La chica tiene probabilidades, la sociedad ha avanzado mucho, el papel de la mujer es diferente, va a ser oro, pero a los 15. Vamos a cambiar los entrenamientos. ¿Qué genera eso? Primero, lesiones musculares, procesos de frustración porque no puede entrenar para conseguir objetivos, procesos mentales de decaimiento y depresión. Estresa al atleta. Estos procesos en la sociedad también estresan a la sociedad. Nadie está de acuerdo, nadie sabe ya si esa mujer ha llegado allí por mérito, capacidad o por cuota. Y a lo mejor es una mujer de una brillantez enorme, pero ya todo el mundo duda. ¿Por qué? Porque los políticos han decidido llevarse el pastel del rédito de algo que la sociedad ya estaba llevando a cabo, de motu propio. Las mujeres no necesitaban un ministerio. El papel de la mujer y las mujeres que entran en la policía cuando yo empiezo no tiene nada que ver con el que hay ahora. Eso lo da la propia sociedad. Para acabar, la política lo condiciona todo, hasta que no aparezca algo parecido a un líder político valiente, y ya no hablo de partidos, hablo de líderes políticos valientes, que se atrevan a llamar las cosas por su nombre y que se atrevan desde el primer día a asumir que enfrentarse a la realidad delincuencial que nos viene, que ya la tenemos aquí, enfrentarse a eso tiene coste. Coste. ¿Está usted dispuesto a aceptar el coste? ¿Ese coste puede incluir perder su poltrona? Sí. Los policías revertiremos la delincuencia. ¿No está usted dispuesto? ¿Vamos a seguir así? Los policías estaremos incapacitados por la policía, es decir, el gobierno, el modelo, para revertir la delincuencia. Siento mucho la chapa, muchas gracias, y ahora si queréis hacer alguna pregunta la podéis hacer. Gracias. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a preguntas. Yo te estaba escuchando, estaba tomando notas. Yo no puedo participar porque, como yo me he desmenuzado el libro para hacerte la entrevista que te he hecho, tengo 30.000 porque podía hacerte. Por ejemplo, esto que acabas de decir ahora de la ventana de Overton, me ha hecho muchas gracias. Lo primero que sí me gustaría, ahora que hablamos del tema del Piolín, decir que lo que pasó en el Piolín, hubo un compañero que estuvo expedientado. Y como no está preparado, expedientado porque denunció con una foto en Twitter la comida que estaban allí. Como no está preparado esto, no voy a decir quién es porque no tengo permiso, pero está aquí. ¿Vale? Está aquí. Es verdad, es una cosa que ha surgido y ahora que la acabo de ver me acabo de acordar y en fin, sin comentarios. Pero bueno, dicho lo cual, y una curiosidad, de verdad, Samuel, lo has dicho, además lo leí que lo habías dicho en varios medios de comunicación ya, y mañana me imagino que Federico Jiménez Los Santos te preguntará por ello, pero quiero de verdad que me lo digas ahora sí entre tú y yo. De verdad que una diputada de Herri Batasuna dijo que no le gustaba tu tono, o sea, de Herri Batasuna, ese partido en el que está Otegi, te dijo a ti, Policía Nacional, que llevas dando la cara por la democracia de este país más de 25 años, que no le gustaba tu tono, ¿verdad? Exactamente así. No tengo más preguntas. Bueno, ahora, si nos importa, ir levantando la mano y iréis preguntando poquito a poco. No tenemos mucho tiempo, también os lo digo, ¿vale? Así que las preguntas que sean de contestación lo más breve posible, por favor. Venga, empezamos. Venga, que la primera siempre cuesta, pero... Coger, por favor, es que si no, no salen la... Vale, perdona. No es tanto por tema de MENA, juveniles, no se me vaya a expediente otra vez. Ahora hay elecciones autonómicas y próximamente generales. Los que estamos en público, en la calle, sabemos lo que va a pasar. ¿Tú cómo lo ves de cara, sobre todo, a los políticos de izquierda según lo que pase? El escenario ya está preparado, es una obviedad que el escenario ya está preparado. Es decir, estos mueven la calle cuando quieran y donde quieran, tienen el dinero. Las personas que salen, generalmente los jóvenes, generalmente que salen a quemar contenedores, a romper escaparates, son la parte más vulnerable intelectualmente de cada generación, ¿vale? Son personas fáciles de adoctrinar, fáciles de manejar, y los grandes partidos de izquierda saben que eso para ellos es un activo, dominar la calle para ellos es un activo. Por eso están todos, yo los llamo disidencia controlada, están todos controlados por el poder. En Cataluña los CDR tienen financiación de las élites económicas. En el País Vasco los abertzales, el Black Lives Matter en Estados Unidos, no hay gran multinacional que no lo financie. Es decir, es disidencia controlada.
El poder se siente cómodo si solo rompen escaparates, si no aparece una disidencia intelectual de ideas, una disidencia como la vuestra, que aquí ve muchos jóvenes. El poder con esa disidencia no está a gusto con la que le rompe el escaparate. ¿Qué le importa al dueño de Amazon que rompa un escaparate? Entonces, ese escenario ya está preparado. Y saldrán cuando el político de turno dé la orden, porque son así. Es decir, pueden pasar mil cosas, pueden soltar violadores, pueden soltar a pederastas, pueden indultar a golpistas, pueden cambiar los delitos para que vuelvan a hacerlo. Da igual. Solo saldrán, si para evitar la anterior pandemia, te acordarás, sacrificaron a un perro cuando estaba Mariano Rajoy en el gobierno y salieron todos a la calle. Es decir, Excalibur. Saldrán cuando les digan que salgan, porque son disidencia controlada, son jóvenes que no tienen la capacidad que tienen otros para decir, mira, yo no quiero que me utilicen. Saldrán cuando... Y ya está el escenario montado. ¿Alguien se cree que no va a haber algo parecido en Cataluña? Si ya les han quitado los delitos, si ellos mismos han dicho que lo volverán a hacer, ¿a quién le va a tocar gestionar eso? A los mismos otra vez. ¿Y qué les hacemos a eso si no aprenden? ¿Qué va a pasar? Lo mismo. No van a saber responder, no van a ser valientes, vamos a ir allí los de siempre y nos van a dejar tirados como siempre. La historia es cíclica, se repite. Es así. Y no hay nada que hacer, en realidad es frustrante, pero no hay nada que hacer. Todo el escenario está montado ya, a la mínima, por cualquier cosa que pase. Mirar de qué legislatura venimos. Lo que ha pasado esta legislatura. Nada. A la mínima, cualquier cosa que pase a partir de las siguientes elecciones serán riadas. Personas, da igual que solo sean el 3, 4, 5% de la juventud de cada generación. El 4% de una generación son miles y miles de jóvenes. Son miles y miles de jóvenes capaces de dominar la universidad, de decidir quién entra y quién no, de quién da una ponencia y quién no, de parar una calle o de colapsar un barrio en una... Solo con un 4 o un 5% ya tienes miles de jóvenes dispuestos a eso. Y el problema es el de siempre. En la división de la sociedad de Dave Grossman, que es probablemente el tío que más entiende de violencia, de ovejas, lobos, perros, pastores, pues si nos atan a los perros pastores, Grossman sabéis que decía que había 3 tipos de personas, simplificándolo, ¿vale? Las ovejas son personas que no tienen capacidad para la violencia, no tienen ni capacidades de combate, vamos a decirlo así, ¿no? Son la mayoría de la población, el 90 al 95%. Hay otros que sí tienen capacidades para la violencia, sí la tienen, y deciden utilizarla. Esos son los lobos. Para frenar a los lobos se necesitan personas que también tengan capacidades para la violencia y se les permita utilizarla. Esos son los perros pastores. Vamos a un mundo donde los perros pastores están atados, back north. Por lo tanto, solo habrá lobos y ovejas. Y el escenario ya está. Todo el mundo con 2 dedos de frente, porque la historia es cíclica, sabe lo que va a pasar. Pero bueno, ¿y qué hacemos? No podemos hacer nada más que frustrarnos. ¿Alguna pregunta más? En el cambio de modelo hacia la policía, entiendo que serían 2 años para poder cambiar el modelo. ¿Qué hacemos con toda la policía? Uy, ya verás. 15 días de empleo y sueldo, ahora 45. Bueno, vamos a ver. El cambio de modelo de un cuerpo como la Policía Nacional, como siempre digo, se cambia en 6 años. Está demostrado que se cambia en 6 años, ¿vale? En 6 años se revierte el modelo entero. ¿Qué hacemos con los mandos policiales? Mira, quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución. Lo siento. ¿Hay mandos policiales que nos servirían para esto? Seguro. Yo conozco unos cuantos. ¿Son la mayoría? No. ¿Están en los puestos en los que ahora mismo se toman las decisiones estratégicas? No. El propio poder sabe que no puede ponerlos ahí, que serían un peligro que estuvieran ahí. Pero están. Hay un 20-25% de mandos, yo suelo decir un 10% para exagerar, luego se enfada alguno de ellos. Bueno, un 20-25% de mandos que todavía serían recuperables. Ahora, el 75%, el que ha sido parte del problema, no puede ser parte de la solución. Giuliani no llama a uno de los mayors de Nueva York, que llevaban 40 años convirtiendo la ciudad en una zona de guerra, llama a un policía de Boston. Y la gente le dice, ¿pero cómo traes un tío de Boston aquí si somos enemigos en todos los deportes? Ya, pero es que este ha revertido la delincuencia en el metro de Nueva York en 3 años. Es un policía que sabe de qué va esto. Así que no. Ayer era más fácil, en Estados Unidos no son funcionarios, firman contratos de 20 años, prorrogables cada 5 hasta los 40, en función de las veces que prorrogues tienes más paga, más jubilación. Entonces era mucho más fácil presionarles para que se fueran. Aquí somos funcionarios, pero habrá que muchos ya tienen cierta edad, hay segunda actividad, hay cosas y hay... a mí esto tiene coste para mí decir esto, tiene coste y hay mucha gente que se enfada, pero quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución. Hay que
entender, y como un líder político no entienda esto, que el 80% de la cadena de mando que hoy está en la parte de arriba de la pirámide jerárquica no puede participar en el cambio de modelo. Lo siento, no puede. Y lo único que hacen los gobiernos hasta ahora en 40 años es cambiar a los unos por los otros. Pero casi siempre son los mismos, si te fijas. No nos sirve, no nos sirve. Ojalá pudiera decir otra cosa, pero no. ¿Había alguien por ahí? Sí. Bueno, hablamos de Meamo también, soy compañero policial nacional. Si apareciera, hipotéticamente, este político que dijera... De Asturias no eres, ¿no? Se ve... Más abajo, sí. Ese político utópico que dijera, vamos a hacer ese cambio de modelo, y basándonos en la parte de inmigración, esta inmigración descontrolada que sufrimos, grosso modo, una solución, una estrategia a seguir para conseguir esto. La estrategia básica para empezar es que la entrada en un país tiene que ser controlada. Es decir, no podemos aceptar a todo el mundo porque no tenemos capacidad para gestionar todo eso. No tenemos cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo, pasa a ser un problema de seguridad y libertad en muy poco tiempo. Cualquiera. Madrid puede recibir a 100 personas hambrientas todos los meses sin ningún problema, pero a 10.000 no, porque en las calles lo notarían. Entonces, lo primero es no engañar a la gente. No mandar mensajes a los que están en África que solo benefician a las mafias. No decirles venir aquí, welcome, porque nunca estás allí para darle welcome. Y porque cuando llegan aquí comienzan los procesos de frustración. Pero tú no me dijiste que aquí, welcome, que iba a vivir mejor, que la mafia me dijo que iba a ser socio del Madrid, ver a Modric jugar. Barracones, no hay trabajo, no hay nada, acaban vagando por las calles, procesos de anomia, no comparten nuestras normas sociales, nuestros usos. Voy a casa, discuto con un sacristán, cojo un machete y me lo cargo. Es decir, no mentir es fundamental. La mejor estrategia para evitar que muera gente en el Mediterráneo es que no se lance gente al Mediterráneo. Si tú mismo les dices welcome, ya les estás invitando a venir. Es decir, eso hay que frenarlo. Claro, el problema es que ya tenemos mucho dentro. Y volvemos a lo mismo entonces de siempre. Necesitamos un político valiente. Actualmente creo que estamos en un 8 o 9% de ejecución de expulsiones. Es decir, de cada 100 personas que tienen una orden de expulsión, expulsamos a 8. Entre otras cosas, porque para expulsarle necesitamos que el país de origen diga sí. Y eso Marruecos puede hacerlo en 3 días, como se lo hizo Andorra, o en 3 años, como nos lo hace a nosotros. Y Marruecos tiene un poder de chantaje enorme solo abriendo y cerrando una puerta, utilizando a seres humanos. Lamentablemente ahora mismo en España tenemos un gobierno más débil que el de Marruecos. ¿Cuándo cambiará eso? Cuando tengamos un gobierno más fuerte que el de Marruecos. Un líder político fuerte, siempre acabamos en el mismo sitio. Que utilice lo que haya que utilizar, balanzas comerciales, lo que haya que utilizar, para decirle a Marruecos, no, mira, esto no funciona así. Esto se acabó. Se acabó, lo siento. Y según van llegando, nosotros propusimos un plan, algo a medio estadio dentro de Australia, y bueno, no exactamente dentro de Australia, porque Australia es una isla. Sabes que Australia moría mucha gente también intentando llegar, está rodeado de miles de islas de mucho más pobres, y utilizaron la política valiente, no way. De ninguna manera vas a entrar en mi país de forma ilegal. En el momento que llegues, te vas. Eso lo haces aquí hoy en día, te llaman de todo. Pero evitó muertes en el mar. Muy poca gente muere ya en el mar. Claro, evidentemente, no way. ¿Qué hacían? Según entraban, los metían en un barco y los llevaban a una isla. Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, os sonará. Los que intentaban llegar decían, si voy a acabar en Nueva Guinea, que es igual de pobre que mi isla, pues no me tiro al mar. Hay que mandar ese mensaje claro, porque no ayudamos a los que vienen, no ayudamos a los que están, no ayudamos a nadie, solo ayudamos al discurso político de turno que los utiliza. Nosotros mandamos al Congreso un plan que está también registrado en la Unión Europea para crear 3 bases internacionales en el norte de África, donde se pudieran derivar y desde las personas que están en el mar, y desde allí se gestionarán las repatriaciones. Algo a medio camino entre Australia y nuestra propia idiosincrasia, ¿vale? Como casi todos los planes que hemos registrado, no nos han hecho, bueno, no quiero decir palabrotas, ni caso, ¿vale? Se puede todo se puede, todo tiene solución. Si te pones en buenas manos, todo tiene solución, todo tiene, en realidad. Pero claro, si el que te trata no da unos mínimos de mérito y capacidad, es decir, si te duele la pierna y te trata algo muscular, esto es algo muscular, y un mes dándote pastillas para los músculos, aquí hay una mejora, y 3 años y la pierna cada vez va peor, hasta que llega alguien y diga, muchacho, esto es óseo, no es muscular, llevas 3 años. Todo se puede cambiar, necesitamos gente preparada. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Sí. Carmen, espérate un momentito que te va...
Escuche, por favor, que si no es que luego no se escucha la grabación. Es una pregunta muy sencilla, ¿vale? Casi que de un sí o un no. Pero si hay que revertir todo, tenemos todos los planes, has explicado muy bien, estoy contigo, que hay que dar un cambio, ¿no? ¿Hay algún político, te preguntaban mandos, pero hay algún político actual o anterior que pueda dar ese paso al frente? ¿Lo tenemos ahora mismo? A ver, qué líos me metéis siempre. A ver, mira, yo no creo en partidos, ¿vale? Soy una persona de talante liberal o liberal conservador, llámalo como quieras, no me gustan mucho los apellidos. Soy liberal, pero no me gustan los dogmatismos, lo peor del liberalismo es el ismo. Es decir, cuando al sentido común se impone la ideología, ¿verdad? Entonces yo, como liberal, no creo en partidos, solo creo en personas, ¿vale? Los partidos pueden decepcionarte en cualquier momento en función de manos de quien estén. Yo puedo hablarte de mi experiencia personal. So pena de que me vuelva a caer otro expediente, pero bueno, puedo hablarte de mi experiencia personal. Yo ya he hablado con todos los partidos. Mi asociación se ha reunido con todos. Y ninguno quiere cambiar nada. Sí, de políticos. Ahora es verdad, y esto me imagino que tendrá coste que lo diga, pero es así, que ha aparecido un grupo de personas que son de un determinado partido, que solo hay que ver nuestras ponencias del último año para saber quién se interesa por esto. Es decir, nosotros estamos invitados en el último año por Vox Zaragoza en las Cortes, por Vox Sevilla en las Cortes, en Valencia, en Toledo, en Madrid, en no sé cuántos sitios. ¿Qué quiere decir esto? Que Vox es la solución. No sé si Vox es la solución al problema, porque no creo en partidos, pero que ahora mismo hay personas en ese partido que se preocupan mucho por esto, que escuchan a los profesionales y que están dispuestos a poner la cara. Y al menos cuando yo les miro a los ojos, les creo. Al menos he mirado a otros a los ojos y te digo que he estado en muchos despachos. Yo he estado, el día que salieron los políticos hoy indultados de la audiencia, yo estaba en Génova 13, en el despacho de Pablo Casado, con esto y mi trabajo en su mesa. ¿Vale? Y te digo que no quieren cambiar nada. Que cuando gobiernan los otros te quieren para que digas que todo va mal, pero en cuanto lleguen ellos a gobernar te quieren para que digas que son casos aislados y todo va bien. Y claro, yo conmigo para eso que no cuenten. Por eso nunca hemos empatizado con ningún partido. Y la gente de la asociación se quejaba. Es que si te metes con todos, nunca te van a llamar, nunca vamos a cambiar nada. Y digo, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a decirles lo que ellos quieren oír? No. Mi papá, cuando yo era pequeño y le pedía algo que no podíamos asumir económicamente, decía, venga, a suerte, es lo que diga el DEU. Yo soy asturiano. Lo que diga el DEU. Y hacía así y el DEU siempre hacía lo mismo. Me decía, pero si siempre dice, no, ya, pues mala suerte. Entonces, ahora hemos encontrado un grupo de personas a los que si les miras a los ojos parece que sí. Primero se preocupan, segundo te escuchan, tercero te llaman y cuarto te prometen que lo van a hacer. Que luego llegamos, sucede ese escenario y tampoco lo hacen. ¿Yo qué quieres que haga? ¿Yo qué quieres que haga? Ya creí que iba a pasar con otros partidos en otros escenarios y no pasó. Ya en otros sitios me dijeron, me gusta mucho lo que haces, creo que esa es la salida. Ya, pero ahora tienes que decir esto. ¿Cómo que tengo que decir esto? No, mira, esto de la violencia de género y la inmigración, cambia aquí un poco para aquí, cambia para allá. Hasta ahora, es verdad que este año, en muchos líderes provinciales de Vox y a nivel nacional, nunca he oído uno de estos. Siempre me han dicho, haz lo que quieras, me llaman muchos antes de preparar las comparecencias, me piden que les mande unos audios en función de lo que sea la comparecencia, y hay mucha sintonía. En el futuro nadie sabe lo que va a deparar. Hay personas, que es en lo que yo creo, que están preocupadas y que creo que pueden y quieren cambiar las cosas. Las hay. Otra cosa será que logren tener la influencia suficiente para que eso suceda. Bueno, pues... Me van a poner verde por esto, ¿eh? Bueno, pues ya sabes que aquí no censuramos nada, lo sabes, te lo dije cuando te íbamos a entrevistar, que aquí tenías la posibilidad de hablar lo que quisieras, como así ha sido. Dar las gracias también al público asistente. Mira, a mí para finalizar hay una cosa que me llama la atención. En los últimos 2 meses entrevisté a 3 personas muy diferentes, porque tú has sacado el tema de ideología, yo nunca lo pregunto, pero lo has dicho tú. Y a lo largo de estos 2 últimos meses, 3 de las personas a las que he entrevistado son totalmente diferentes, ¿no? Por una parte estás tú, que acabas de decirlo, liberal conservador. Por otra parte entrevisté también a Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento por la Intolerancia,
que él habla abiertamente de que es muy progresista. Es más, estuvo en la cárcel en la época de Franco y bueno, en fin, es un pionero en la lucha en su momento comunista, confeso y demás, que está muy bien. Y también entrevisté al coronel Pedro Baños, que al ser militar pues se supone que es un poco más neutral, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque es que todos habéis dicho lo mismo. Es decir, lo de que se está buscando un líder natural que sea capaz de llamar las cosas por su nombre, lo han dicho los tres, incluso lo habéis escrito los tres. Que la delincuencia no es lo que se dice y que hay un problema real con la delincuencia, no solamente a nivel español, sino a nivel occidental, y que hay un grupo de lobbies que están intentando, por una ingeniería social, no hablar claro, lo habéis dicho los tres. Y hombre, que Esteban Ibarra, que más defensor de los derechos humanos que nadie no lo hay, aparentemente, ¿no? Porque, entre otras cosas, es el objetivo y el fin de su asociación, de su movimiento. También haya dicho, sentado aquí en este mismo habitáculo, que el problema de las bandas latinas, como él las llama, no juveniles, es un problema real, que él está preocupadísimo y que también se ha reunido con políticos para trasladarlo. Yo creo que alguien tiene que analizar que cuando tanto va el cántaro a la fuente, a lo mejor es que hay agua. O sea, a modo de reflexión, ¿no? Pero bueno, ese no es el objeto de este programa, ni mucho menos. Darte las gracias, Samuel, te lo dije, te lo repito. Esto sí ha generado debate, es lo que nos gusta a este programa, que tiene que pertenece a Aquí Radio y Ahora Televisión, que es su lema, que es valores. Entonces es generar valores, y si estos programas sirven precisamente para que la gente empiece a pensar y a valorar desde un prisma diferente, porque tiene una visión que la aportamos diferente, bienvenido sea. Esa era nuestra intención. Esperemos que haya sido el programa de su gusto. No es habitual, porque suelen ser entrevistas puras y duras, pero bueno, tal ha sido la demanda por redes sociales, que nos habían pedido que quieren volver a tener a Samuel para que hablase más él. Así ha sido, esperemos que haya sido de su gusto, y pronto estaremos con ustedes en otro programa de entrevistas, mucho más pronto de lo que ustedes imaginan. Por favor, no olviden suscribirse al canal que va a salir aquí en este enlace. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.